Decirle a una madre que acaba de perder a su hijo que él ya es un ángel en el cielo no es un acto de caridad cristiana, es una sentencia de abandono. En el año 203, la mártir Santa Perpetua tuvo una revelación estremecedora sobre el más allá. Vio a su hermano pequeño, recién fallecido, pero no lo vio volando entre las nubes. Lo vio pálido, atrapado en un lugar oscuro y agonizando de sed frente a una fuente de agua fresca que no podía alcanzar con sus propias manos. Soy el Padre Miguel, y en todos mis años de sacerdocio he presenciado exactamente la misma tragedia. Panteones repletos de flores carísimas, mientras las almas de nuestros seres queridos sufren en la eternidad, porque nadie encarga una misa por ellos. Si sienten que necesitan escuchar esto para rescatar a sus muertos, no se vayan sin suscribirse a este canal y activar la campana. Y en los comentarios, dejen una plegaria escrita, una sola frase dirigida a Dios suplicando piedad por esa persona que extrañan. La doctrina católica sobre el purgatorio nos vincula directamente con su salvación, pero hemos preferido ignorarlo. La mayor crueldad que cometemos hoy con nuestros difuntos nace de nuestra propia pereza espiritual. En los funerales, todos se apresuran a decir, ya está en el cielo, ya es un angelito, no por una certeza teológica, sino porque nos da pereza asumir el deber de rezar por su purificación. Imaginen la escena, porque todos ustedes la han vivido, algunos muy recientemente. Es el día del velorio, el aire pesa, hay un olor profundo a cera quemada, a café de olla, a flores blancas que empiezan a marchitarse por el calor de la habitación. Ustedes están sentados ahí, mirando el féretro de madera. Quizás es el de su esposo, con quien compartieron 40 años de vida. Quizás es el de su madre, la mujer que les enseñó a persignarse. La gente se acerca, les toca el hombro, los abraza, y con la mejor de las intenciones, buscando consolar el dolor humano, les susurran al oído que no lloren, que ya está gozando de la presencia de Dios, que ya cruzó las puertas del paraíso, que desde allá arriba los está cuidando como un ángel protector. Lo escuchamos una y otra vez. Se repite tanto que termina convirtiéndose en un dogma de fe fabricado por nuestra propia necesidad de consuelo. Pero quiero que me escuchen con mucha atención, porque lo que les voy a decir hoy no es lo que el mundo quiere escuchar, sino lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. Esa frase, ese consuelo dulce y bien intencionado, encierra una trampa terrible. Al convencernos de que nuestros seres queridos ya están en la gloria infinita del cielo inmediatamente después de exhalar su último aliento, les estamos negando la única ayuda que realmente necesitan en ese momento. Les estamos cortando los suministros espirituales. Los estamos abandonando en la etapa más crítica de su existencia eterna. ¿Cuántos de ustedes han sentido una angustia silenciosa días, semanas o meses después del funeral? Esa sensación de que falta algo, de que hay una deuda pendiente, de que el llanto no es suficiente. Lloramos frente a las lápidas, limpiamos el mármol, llevamos los arreglos florales más caros que podemos pagar, encendemos veladoras de colores, pero hemos olvidado lo fundamental. Hemos reducido la eternidad a un recuerdo sentimental. El relativismo de nuestro tiempo nos ha convencido de que Dios es tan bueno, tan permisivo, que simplemente borra nuestras faltas como quien borra una pizarra y nos hace entrar al cielo sin importar cómo vivimos, sin importar las deudas de amor que dejamos pendientes. El dolor nos ciega y el mundo moderno nos consuela con mentiras dulces que adormecen nuestra responsabilidad. Pero Dios no promete facilidad. La salvación es un don gratuito, sí, pero la purificación es una exigencia de su justicia y de su santidad absoluta. Nada manchado puede entrar en la presencia de Dios. Absolutamente nada. Y seamos honestos, ¿quién de nosotros, quién de nuestros familiares muere en un estado de perfección y caridad tan absoluta
que no tenga ni la más mínima sombra de egoísmo, de vanidad, de falta de perdón o de tibieza espiritual. La realidad es que casi nadie. Y al ignorar esta verdad, al dar por hecho su salvación inmediata, dejamos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros esposos, completamente solos en su proceso de purificación. Lo que les voy a mostrar ahora cambia todo esto. Es la verdad cruda, profunda y misericordiosa del más allá. El Concilio Vaticano. Primero, nos enseña algo fundamental que hemos olvidado. Nos advierte que la razón humana, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no pueden penetrar por sí solos los misterios divinos. Dependemos absolutamente de lo que Dios nos ha revelado. Y lo que Dios ha revelado sobre la muerte choca frontalmente con nuestra visión materialista. Vivimos tan apegados a la carne, a lo que podemos tocar y ver, que cuando alguien muere, toda nuestra atención se centra en el cuerpo. Nos preocupamos por la ropa que le vamos a poner, por el ataúd, por el terreno en el panteón, por quién va a cargar la caja. Pero la revelación cristiana nos dice que en el instante mismo de la muerte ocurre una separación definitiva y radical. El cuerpo material, que fue templo del Espíritu Santo, se detiene, pierde su calor y entra en el proceso natural de corrupción esperando la resurrección del último día. Pero el alma, el principio vital y espiritual, esa esencia inmortal que es lo que realmente somos, se desprende y se encuentra, en una fracción de segundo, cara a cara con Jesucristo en el juicio particular. Imaginen el momento exacto después del último suspiro. Es un misterio tremendo. Piensen en un hombre bueno, un padre de familia trabajador, un católico que iba a misa los domingos, que no le hacía daño a nadie, que proveía para su casa. Pensemos en un hombre al que llamaremos Don Roberto. Don Roberto enferma, pasa semanas en el hospital y finalmente fallece rodeado de su familia. En la habitación del hospital hay llanto, hay médicos desconectando máquinas, hay abrazos de consuelo. Ese es el plano material. Pero en el plano espiritual, en ese mismo microsegundo, el alma de Don Roberto entra en una dimensión de luz absoluta. Ya no hay distracciones, ya no hay dolor físico, ya no hay excusas ni justificaciones. Se encuentra ante la mirada purísima, penetrante y amorosa de Jesucristo, y en esa mirada el alma ve toda su vida con una claridad aterradora. Ve el bien que hizo, pero también ve con dolor profundo todo el bien que dejó de hacer. Ve sus impaciencias, sus juicios severos hacia los demás, sus confesiones mal hechas por vergüenza, su tibieza espiritual, las veces que prefirió la comodidad a la oración. En ese momento, el alma no es juzgada como en un tribunal humano con abogados y fiscales. El alma misma, al ver la infinita santidad de Dios, comprende su propia indignidad. Siente una atracción magnética, un amor arrollador hacia ese Dios que es la belleza suprema, pero al mismo tiempo, al verse manchada por las secuelas del pecado, ella misma comprende que no puede lanzarse a los brazos de Cristo todavía. Necesita purificarse. En ese instante, el alma experimenta una sed, pero no una sed material como la que sentimos en el desierto. Es una sed espiritual abrasadora, una necesidad urgente, dolorosa y desesperada de Dios. Una sed de ser limpiada para poder amar plenamente. Esta es la realidad que enfrentan nuestros seres queridos. Ellos ahora son puro espíritu sediento de la verdad y del amor. Y mientras ellos están en ese estado de lucidez extrema y de sed espiritual profunda, ¿qué estamos haciendo nosotros en la tierra? Nos quedamos atrapados en lo material. Lloramos sobre sus pertenencias. Guardamos sus zapatos como reliquias. Nos deprimimos mirando sus fotografías. Y no digo que el duelo no sea necesario, somos humanos y el dolor de la ausencia es real. Pero si nuestro amor por ellos es auténtico, no podemos quedarnos en el llanto estéril.
Esta semana, cuando la tristeza por la pérdida de ese esposo, de esa madre, de ese hijo, les apriete el pecho y sientan que no pueden respirar, no vayan al armario a abrazar su ropa. No busquen su presencia en los objetos materiales que dejaron atrás. Deténganse. Vayan a un rincón silencioso de su casa. Pónganse de rodillas. Cierren los ojos y piensen en esa alma que en este preciso instante tiene sed de Dios. Cambien la lágrima de la nostalgia por la oración de intercesión, porque la tristeza material los hunde a ustedes, pero la oración espiritual los eleva a ellos. Pero eso es solo la mitad de la historia. Entender la sed del alma es solo el principio. Lo que viene ahora es lo que realmente necesitan comprender sobre el lugar donde ocurre esta purificación. La doctrina de la Iglesia Católica es clara, inmutable y llena de misericordia. Aquellos que mueren en gracia de Dios, en amistad con Él, pero que aún están apegados a las criaturas, que aún arrastran las consecuencias de sus pecados perdonados, descienden a un estado que llamamos el purgatorio. Hoy en día muchos se burlan de esta enseñanza. Los protestantes la niegan categóricamente. Y tristemente, muchos católicos modernos la ignoran o prefieren no hablar de ella porque les incomoda pensar en el sufrimiento. Pero el purgatorio no es una cámara de tortura diseñada por un Dios vengativo. Todo lo contrario. Es la obra maestra de la misericordia divina. Es el pozo profundo de la purificación del amor. Es el hospital de las almas. Piensen en esto con lógica espiritual. Si tuviéramos que presentarnos ante el Rey del Universo en una fiesta de bodas eterna y nos diéramos cuenta de que nuestra ropa está sucia, manchada y llena de lodo, nosotros mismos suplicaríamos que nos dejaran lavarnos antes de entrar al salón principal por respeto al Rey y a los invitados. El purgatorio es ese lavatorio. Es un fuego, sí, pero un fuego que quema las impurezas del desamor. Es un sufrimiento, sí, pero es un sufrimiento lleno de esperanza cierta, porque el alma sabe que su salvación está garantizada. Para entender verdaderamente este misterio, quiero que escuchen la historia documentada de una gran mártir de los primeros siglos de la Iglesia, Santa Perpetua. En el año 203, en el norte de África, esta joven madre cristiana fue arrestada por su fe. Mientras esperaba el martirio en una prisión oscura, húmeda y asfixiante, Dios le concedió una visión profunda y reveladora sobre el estado de los difuntos. Perpetua tenía un hermano menor, llamado Dinócrates, que había muerto trágicamente a los 7 años a causa de una terrible enfermedad que le carcomió el rostro. En su visión, Perpetua vio a su pequeño hermano salir de un lugar tenebroso. El niño estaba pálido, sediento, con la misma llaga dolorosa en el rostro con la que había muerto. Dinócrates caminaba con dificultad hacia una fuente de agua fresca y cristalina que estaba en ese lugar, pero el borde de la fuente era demasiado alto. El niño, desesperado por la sed, se estiraba, se ponía de puntas, intentaba alcanzar el agua con sus manos pequeñas, pero no podía. El tormento de ver el agua y no poder beberla era desgarrador. Perpetua despertó en su celda llorando amargamente. Ella, una prisionera a punto de ser arrojada a las fieras, comprendió inmediatamente el significado teológico de la visión. Su hermano estaba en el lugar de purificación, experimentando esa sed abrasadora de Dios de la que hablábamos, y no podía aliviarse por sí mismo. Las almas del purgatorio no pueden hacer absolutamente nada para acortar su propio tiempo de espera. Ya no tienen méritos propios que ganar, dependen de nosotros. Perpetua no se quedó cruzada de brazos. Durante los días siguientes, en medio de sus propios sufrimientos en la cárcel romana, rezó incesantemente por Dinócrates. Ofreció sus dolores, sus lágrimas, sus ayunos y sus cadenas por el descanso del alma de su hermano. Oró de día y de noche con una fe inquebrantable. Días después, Dios le concedió una segunda visión. Esta vez vio el mismo lugar, pero ahora estaba iluminado por una luz hermosa.
Dinócrates apareció de nuevo, pero ya no estaba pálido ni enfermo. Su rostro estaba completamente sano. Solo le quedaba una pequeña cicatriz donde antes estaba la llaga. Iba vestido con ropas limpias y resplandecientes. Y lo más importante, el borde de la fuente había bajado de altura, de modo que el niño podía tomar agua fácilmente. Dinócrates bebió hasta saciarse de una copa de oro que nunca se vaciaba, y luego comenzó a jugar alegremente como los niños sanos. Perpetua despertó con una paz inmensa, sabiendo que el alma de su hermano había sido trasladada del lugar de castigo al lugar del descanso eterno. Esta historia no es un cuento de hadas, es el testimonio de la Iglesia primitiva sobre el poder real, físico y espiritual de la intercesión. Tu llanto material no les alivia a tus muertos. Tus lágrimas, por más sinceras que sean, no caen en el purgatorio para refrescar a las almas. Se quedan en la almohada, se secan en el pañuelo. No cruzan la frontera de la eternidad. Lo único que cruza esa frontera, lo único que baja a la altura de la fuente para que ellos puedan beber el agua de la misericordia, son tus oraciones, tus sacrificios y tus buenas obras ofrecidas por ellos. Esta es la vocación de los que quedamos vivos. No somos espectadores del más allá, somos actores necesarios. Pero todavía hay algo más. Hay un arma infinitamente más poderosa que nuestras pobres oraciones personales. Hay un río de gracia que desciende directamente desde el corazón de Cristo hacia ese pozo de purificación. Y aquí entramos en el misterio central de nuestra fe católica y su relación con nuestros difuntos. Hemos hablado de nuestra sed, hemos hablado del pozo de la purificación, pero ahora debemos hablar del agua viva que se convierte en un río caudaloso. Ese río no es otra cosa que el santo sacrificio de la misa. La Iglesia nos enseña el dogma de la comunión de los santos. Esto significa que la Iglesia triunfante en el cielo, la Iglesia militante en la tierra que somos nosotros, y la Iglesia purgante en el purgatorio, estamos íntimamente unidos, formamos un solo cuerpo místico, y porque somos un solo cuerpo, las gracias pueden fluir de un lado a otro. Nosotros podemos intervenir directamente, no de manera simbólica, sino de manera real y efectiva, en el destino y en el tiempo de purificación de nuestros seres queridos. Y la forma suprema de hacerlo, el acto de caridad más grande que un ser humano puede ofrecer por un difunto, es mandar celebrar misas por su eterno descanso. No hay oración más poderosa que la misa, porque en la misa no somos nosotros los que rezamos. Es el mismísimo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, quien se ofrece a Dios Padre en el altar, renovando el sacrificio de la cruz. Una sola gota de la sangre de Cristo tiene el poder de redimir a miles de mundos enteros. Imaginen entonces el efecto que tiene la aplicación de los méritos infinitos de la cruz sobre un alma necesitada. El Papa San Gregorio Magno, uno de los doctores más grandes de la Iglesia, nos dejó un testimonio impresionante sobre esto a finales del siglo VI. En su monasterio en Roma había un monje llamado Justo. Este monje cometió una falta grave contra la regla de pobreza de su orden. Escondió unas monedas de oro para uso personal. Murió en gracia de Dios, perdonado, pero debiendo purgar el apego desordenado a los bienes materiales que había manchado su alma. San Gregorio, sabiendo que el alma de Justo necesitaba una purificación intensa, tomó una decisión pastoral firme. Llamó al ecónomo del monasterio y le ordenó que, a partir de ese momento, se celebrara el santo sacrificio de la misa por el alma del hermano Justo durante 30 días consecutivos, sin saltarse un solo día. Los monjes obedecieron rigurosamente, celebraron la misa día tras día, ofreciendo la hostia santa y el cáliz de salvación por la purificación de su hermano. Pasaron los días. El día número 30, después de la última misa de la serie, el monje Justo se le apareció en una visión luminosa a su propio hermano carnal, que también era monje, y le anunció con inmensa alegría que ese mismo día
Había sido liberado de sus tormentos y admitido en la gloria del cielo gracias a la eficacia infinita del sacrificio eucarístico. De este acontecimiento histórico nació la antiquísima devoción católica de las misas gregorianas, que es la celebración de 30 misas consecutivas por un difunto. Pero el mensaje profundo aquí no es simplemente el número 30. El mensaje es la constatación del inmenso poder de la Eucaristía sobre el reino de los muertos. Cambiar nuestra mentalidad materialista por una visión espiritual exige que entendamos esto. Dejemos de gastar el dinero que no tenemos en esquelas, en los periódicos, en lápidas de importación, en coronas de flores que terminan en la basura del panteón a los 3 días. Todo eso sirve para impresionar a los vivos, no para ayudar a los muertos. El alivio verdadero, el rescate definitivo, viene del altar. Cada vez que el sacerdote levanta la hostia consagrada y ustedes, desde la banca, ofrecen esa misa y su propia comunión por el alma de su padre, de su madre o de su esposo, un torrente de gracia desciende al purgatorio. Las cadenas se rompen y es aquí donde llegamos al corazón de este asunto. El enemigo de nuestras almas, el diablo, odia la misericordia. Y como odia la misericordia, odia a las almas del purgatorio. Sabe que ya no puede condenarlas, sabe que ellas ya pertenecen a Cristo, pero hace todo lo que está en su oscuro poder para retrasar su entrada al cielo. ¿Y cómo lo hace? Convenciéndonos a nosotros, los vivos, de que no debemos rezar por ellas. El enemigo quiere que olviden a sus muertos, convenciéndolos de que ya están salvados. Les susurra al oído que Dios entiende todo, que no hace falta tanto rigor, que su ser querido era muy buena persona y que con eso basta. Los empuja hacia esa pereza espiritual con la que comenzamos nuestra reflexión de hoy. Y nosotros, cómodamente, cedemos. Quiero que se detengan un momento. Escuchen bien esto porque es fundamental. El verdadero amor por sus difuntos no se mide por la cantidad de flores que marchitan sobre su tumba, sino por la cantidad de misas que florecen por su alma en el altar. Ellos ya no pueden hacer absolutamente nada por sí mismos. No pueden rezar un Padre Nuestro que les valga como mérito. No pueden dar una limosna. No pueden pedir perdón por una ofensa pasada. Sus manos están vacías. Sus labios están sellados para ganar gracias. Ahora dependen total y absolutamente de la obediencia, de la caridad y de la memoria espiritual de ustedes. Eso es lo que muchos no entienden. En mis años de sacerdocio, he visto una realidad que me rompe el corazón constantemente. He visto los panteones de nuestras ciudades, el Día de Muertos, llenos a rebosar. Familias enteras llevando música, comida, bebida, pasando horas frente a un pedazo de tierra, limpiando lápidas, gastando fortunas en adornos y mariachis. Y al día siguiente, el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, he celebrado la misa en la parroquia mirando hacia bancas casi vacías. El contraste es brutal. Honramos a los muertos con las tradiciones del mundo material, pero los abandonamos al hambre y a la sed en el mundo espiritual. He llorado interiormente, acompañando a familias en funerales donde sobra el dinero para pagar ataúdes de caoba fina, pero donde nadie, ni uno solo de los hijos o nietos presentes, está en estado de gracia para poder comulgar y ofrecer esa comunión por el alma del difunto. Eso no es amor, eso es teatro. Amar a un difunto es tomar su carga espiritual sobre nuestros propios hombros. Es decir, Señor, lo que a él le faltó de penitencia, yo lo asumo. Lo que ella dejó de rezar por cansancio, yo lo rezo ahora. Si hay manchas en su alma por falta de caridad, yo daré limosnas a los pobres en su nombre para reparar ese daño. La Iglesia nos da las herramientas. Nos da las indulgencias plenarias y parciales. Nos da el rezo del Santo Rosario. Nos da la Vía Crucis. Nos da la limosna y el ayuno. Herramientas poderosas, armas espirituales de grueso calibre para abrir de par en par
las puertas de la gloria a nuestros familiares. Pero preferimos llorar en pasividad. No sigan escuchando hasta que esto les cale profundamente. La eternidad de sus padres, la paz de sus esposos, la purificación de sus hermanos, está atada a la voluntad de ustedes de arrodillarse y orar. No los dejen solos en la noche de la purificación. No permitan que el tiempo borre el sentido de urgencia. Aunque hayan pasado 20 años de su muerte, no dejen de ofrecer sufragios por ellos. Si ellos ya están en el cielo, esa gracia no se desperdicia. Dios en su infinita sabiduría la aplica a las almas más abandonadas, aquellas por las que ya nadie reza en este mundo. Es hora de despertar de esta anestesia espiritual. Es hora de asumir nuestra posición como iglesia militante. La verdad del más allá no debe llenarnos de terror, sino de un profundo sentido de responsabilidad y de una esperanza activa. Jesucristo venció a la muerte, y nosotros participamos de esa victoria cuando usamos nuestra vida presente para ayudar a los que ya cruzaron el umbral. Esa es la fe firme que debemos sostener. Esa es la doctrina que no caduca. A diferencia de todo lo demás en este mundo que es pasajero y engañoso, la eficacia de la oración por los muertos es una certeza absoluta. Por eso, a diferencia del tono duro que a veces la verdad exige, ahora quiero invitarlos con suavidad, como un padre que camina al lado de sus hijos, a tomar una acción concreta. No dejen esto para la próxima semana. No dejen que esta reflexión se evapore cuando apaguen la pantalla. Esta misma noche, antes de dormir, vayan a su habitación. Tomen un papel pequeño y una pluma. Mañana por la mañana, sin poner excusas de tiempo o de trabajo, caminen a la oficina de la parroquia más cercana a su casa. Entreguen ese papel y pidan que se ofrezca la Santa Misa por su eterno descanso. Paguen el estipendio correspondiente no como un gasto, sino como la inversión más grande que pueden hacer por amor a esa persona. Y el día de la misa, vayan. Confiésense antes si es necesario. Comulguen en estado de gracia. Y en el momento de la elevación de la hostia, digan en su corazón: Señor, por tu sangre preciosa, libera a esta alma. Si lo que escucharon hoy les tocó el corazón, si sintieron que esta verdad firme es necesaria en un mundo confundido, les pido que se suscriban a este canal. No es un gesto vacío de internet, es una decisión consciente de seguir alimentando su fe católica, sin recortes y sin adaptaciones al mundo, cada semana. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan esta formación espiritual. Y en los comentarios, quiero que hagan un acto público de fe y de memoria. Escriban el nombre de pila de su difunto y añadan la frase: que descanse en paz. Yo leo sus comentarios y les prometo que ofreceré mi oración sacerdotal por todos los nombres que queden escritos ahí. Es una manera de hacer comunidad y de interceder juntos como iglesia. Terminemos ahora, unidos en el mismo espíritu, con una oración por ellos. Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, te pedimos humildemente por las almas de todos nuestros fieles difuntos, especialmente por aquellos que están más olvidados en el purgatorio. Tú que conoces nuestra debilidad, mira con ojos de infinita misericordia a nuestros padres, hermanos, esposos y amigos que ya han partido. Perdona sus faltas, purifica sus intenciones y concédeles contemplar cuanto antes la luz de tu rostro hermoso por toda la eternidad. Dales, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que Dios Todopoderoso los bendiga a todos ustedes, los proteja de la tibieza espiritual, les conceda la gracia de la perseverancia final y les dé la fuerza para vivir lo que hoy escucharon con valentía. Que María Santísima, Madre de misericordia y consuelo de los afligidos, interceda por cada uno de ustedes, por sus familias, y los cubra con su manto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.